En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 21 de febrero del 2021. Es el primer domingo de Cuaresma. Mis queridos hermanos, la Iglesia vive este tiempo de Cuaresma como preparación a celebrar, o mejor aún, para revivir con Jesús su obra de redención, que culmina en el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección, y así revivir con él su retiro de 40 días, como leemos en el Evangelio de hoy, que Jesús, inmediatamente después de su bautismo en el Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde permaneció 40 días en ulterior preparación para su vida pública, y allí fue tentado por Satanás. En el libro del Sirácida leemos: Hijo, si te presentas a servir al Señor, prepárate a la tentación. Y el apóstol Santiago dice: Dichoso el hombre que soporta la tentación, porque una vez superada la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie, cuando sea tentado, diga: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y no tienta a nadie al mal. Más bien cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. Luego la concupiscencia concibe y genera el pecado, y el pecado, una vez consumado, produce la muerte. El Evangelio de San Mateo, este año leemos el de San Marcos, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, y que después de ayunar durante 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces el tentador se le acercó y le dijo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que Satanás pudo acercarse a Jesús y tentarlo? Que trató de tantas maneras de desviarlo de su misión, de la voluntad del Padre. Y eso en varias ocasiones, también por boca del primero de los apóstoles, el primer Papa, Simón Pedro, así como en el huerto de los Olivos. El demonio, en su soberbia y contra toda evidencia, no podía admitir que realmente aquel hombre santo fuera el Hijo de Dios. Tenía que tener una prueba cierta, y por eso tenía que hacerle caer, y el Señor le ocultó su divinidad, accesible sólo a los que tienen fe. De esa forma él, como también su madre, le han aplastado la cabeza, su orgullo, como también de esa forma el Señor ha asumido nuestras pruebas y nuestras tentaciones, las ha compartido y las ha sufrido, para que también nosotros compartamos su victoria. Para separarnos de Dios, el demonio se vale siempre de un engaño. Nos hace ver en las cosas, en las criaturas, una verdad, una bondad y una belleza separadas de Dios, sin Dios, como Él pretendió ser. Así fue como las mostró a Eva en aquel fruto cuando la tentó en el paraíso. En la oración al Padre que Jesús nos ha enseñado, decimos: y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El mal no está en la tentación, sino en consentirla y así desobedecer a Dios ofendiéndolo. Sentir la propuesta del mal no depende de nosotros. Aceptarla, en cambio, sí. Sentir no es lo mismo que consentir. Escribe la sierva de Dios Luisa Picarreta en el volumen 11, el 14 de diciembre de 1912. Habiendo leído que el que no es tentado no es querido por Dios, y pareciéndome que durante mucho tiempo no sé qué es la tentación, se lo he dicho a Jesús, y él me ha dicho: hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentación, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad, y no solo,
sino que él mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz, y el alma, ante esta luz, conocería sus engaños, y por tanto se burlaría del enemigo, que no ama esas burlas, y son más terribles para él que el mismo infierno, y huye de ellas lo más que puede. Haz la prueba de salirte de mi voluntad y verás cuántos enemigos se te echarán encima. Quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria, y ninguno de sus enemigos se atreve a enfrentarse con esa bandera inexpugnable. Y en el volumen 8, Jesús dice: en mi voluntad no entra aridez, ni tentaciones, ni defectos, ni ansiedades, ni frialdades, porque mi voluntad es luz y contiene todos los gustos posibles. La voluntad humana no es más que una gotita de oscuridad llena de disgustos. Por tanto, si el alma está ya dentro de mi querer, antes de entrar al contacto con mi querer, la luz ha disuelto la gotita de oscuridad. Para poder tenerla en ella, el calor ha derretido el hielo y la aridez. Los gustos divinos han quitado el disgusto. Mi felicidad la ha liberado de todas las infelicidades. Es evidente que el vivir en el querer divino, si bien es perfectamente posible para el Señor y realizable en nosotros, no es cosa pequeña o trivial que cualquiera enfervorizado pueda atribuirse sin ser aún una realidad en él. Y hasta aquí hemos hablado de tentaciones. Debemos hablar al mismo tiempo de la prueba. Un querido sacerdote ha escrito: cuando le pedimos al Padre que no nos lleve a la tentación, sin duda no esperamos que nos exonere de la prueba, sino que nos libre de las tentaciones superiores a nuestras fuerzas. Una tentación puede provenir de 3 fuentes: el demonio, el mundo, la carne. Hoy el demonio está desatado, el mundo se ha enloquecido, la carne es solicitada de formas y con medios impensables hasta hace pocos años. Bien sabe el Padre hasta qué punto nuestras almas están debilitadas, no sólo por falta de una formación sólida y adiestramiento previdente, sino también por los continuos asaltos de las fuerzas enemigas a las que ya nada se opone. Por eso debemos rezar el Padre Nuestro con renovado ardor y conciencia, pidiendo a Dios que no deje que la prueba nos aplaste y que las tinieblas nos absorban. No olvidemos nunca que su ayuda y su gracia no son algo debido. Esto que dice el sacerdote me parece muy importante. No olvidemos nunca que la asistencia y la gracia divina no son algo debido, son un don concedido por pura benevolencia a criaturas pecadoras. Por eso pidamos con humildad y perseverancia. El Padre Celestial no defrauda a sus hijos. A quien acepta su severa pedagogía le hace gustar dulzuras incomparables. Los pocos buenos estarán expuestos a grandes pruebas de parte de Dios y de los hombres. Hace un siglo, Luisa Picarreta escuchó una voz del cielo que decía: firmeza, coraje a los pocos buenos, que no se muevan en nada, no descuiden nada, estarán expuestos a grandes pruebas, tanto de Dios como de los hombres. Sólo la fidelidad no les hará tambalearse y se salvarán. La tierra será cubierta de castigos nunca vistos. Las criaturas quisieran deshacerse del Creador y tener un Dios a su gusto y satisfacer sus caprichos a costa de cualquier carnicería. Y con todo eso, no logrando sus intentos, llegarán a las cosas más bestiales.
todo será terror y espanto. Esto lo leemos el 2 de mayo de 1916. Sin embargo, San Pablo nos dice: Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación os dará también el modo de salir y la fuerza para soportarla. En los escritos de Luisa, Jesús explica esa petición del Padre Nuestro, que algunos que no son fieles a la recomendación del Salvador y no siguen su divina enseñanza se atreven a cambiar. Dice: y si añadí, y no nos dejes caer en la tentación, ¿cómo es posible que Dios lo podía llevar a la tentación? Porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo nunca le quito los derechos que le di al crearlo. Y él, asustado y temiendo de sí mismo, grita sin decirlo, reza sin expresarlo con palabras: danos el pan de tu voluntad, para que podamos rechazar todas las tentaciones, y en virtud de este pan líbranos de todo mal, así sea. Dios no puede tentar al mal, no puede tentar para que el hombre haga el mal, pero Dios puede inducir, llevar o conducir adentro. Eso significa la palabra inducir, llevar adentro de la tentación, ya que a menudo en la prueba querida por Dios para premiarnos se entromete, se mezcla la tentación querida por el demonio para arruinarnos. Así ocurrió en el paraíso terrenal a nuestros primeros padres. No nos dejes caer en la tentación es una humilde súplica, pidiendo al Padre que no permita que el tentador nos engañe, que no haya necesidad de ser llevados ante él, que si es posible nos evite la tentación, que si es posible pase de nosotros ese cáliz. Y aquí está claro cómo esa petición del Padre Nuestro coincide con la súplica de Jesús en el huerto de los Olivos. El concepto es muy diferente de lo que dicen algunos: no nos abandones. Un concepto que ignora el valor providencial de la prueba, su valor y su necesidad. La Santísima Virgen dice en el libro La Virgen María en el reino de la divina voluntad, el cuarto día: la prueba es la bandera que dice victoria. La prueba asegura todos los bienes que Dios quiere darnos. La prueba madura y dispone el alma para adquirir grandes conquistas. Y también yo vi la necesidad de esa prueba, porque quería dar a mi Creador, a cambio de tantos mares de gracias que me había dado, un acto de mi fidelidad que me costase el sacrificio de toda mi vida. Qué bello es poder decir: me has amado y te he amado. Pero sin la prueba nunca se puede decir. Y poco más adelante añade: a tantos bienes que Dios había dado a Adán para tener un acto de fidelidad de parte suya, le ordenó que no tocara un solo fruto de los muchos que había en aquel Edén terrenal. Era la prueba que Dios quería para confirmar su inocencia, santidad y felicidad, y para darle el derecho a reinar sobre toda la creación. Pero Adán no fue fiel en la prueba, y al no ser fiel, Dios no pudo confiar en él, y por tanto perdió el mando, la inocencia, la felicidad, y se puede decir que volcó al revés toda la creación. Por último, nuestra Madre continúa en este capítulo de su libro: como quiero que imites a tu mamá, te ruego como madre que nunca le niegues nada a tu Dios, aunque sean sacrificios que te duren toda la vida. El no moverte nunca es en la prueba que Dios quiere de ti, tu fidelidad
es llamar los designios divinos sobre ti, es el reflejo de sus virtudes, que como tantos pinceles hacen del alma la obra maestra del Ser Supremo. Se puede decir que la prueba pone la materia prima en manos divinas para realizar su obra en la criatura. Y del que no es fiel en la prueba, Dios no sabe qué hacer con él. No sólo eso, sino que desbarata las obras más bellas de su Creador. Por eso, hija mía querida, está atenta. Si eres fiel en la prueba, harás más feliz a tu mamá. No me hagas preocuparme. Dame tu palabra y yo te guiaré. Te sostendré en todo como hija mía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.